Hola, hoy veremos cómo crear un cuestionario en Microsoft Teams. Para esto, primero nos vamos al apartado de tareas de nuestro curso y le damos clic a crear. Aquí a cuestionario y una vez cargada esta ventana, a nuevo cuestionario. Se nos abrirá una pestaña en nuestro navegador en donde tendremos que llenar en primera instancia con nuestro título de la prueba. Por ejemplo, prueba de historia. En este apartado se puede añadir una pequeña descripción que hable principalmente sobre la prueba que se quiere hacer, la temática a tocar o ciertos parámetros que se requieran a los alumnos. Aquí podemos ir añadiendo nuestras preguntas. Estas preguntas pueden ser con opciones, pueden ser con un texto, puede ser una calificación, fecha, clasificación, Likert, carga de archivo o Net Promoter Score. Vamos a ir viendo cada uno de estos mientras hacemos este pequeño tutorial. La primera es opción, en donde nos aparecerá una pregunta que tendrá distintas opciones. Podemos ir añadiendo, según nos parezca, una mayor cantidad de opciones y podemos, en este caso, asignar que, por ejemplo, la opción 3 es la respuesta correcta. Otro de los factores también a considerar dentro de este tipo de preguntas es obviamente añadirle los puntos que se van a considerar para cada una de las preguntas. Por ejemplo, vamos a añadir un punto y que también es de carácter obligatorio. También, si tenemos solamente una respuesta correcta y varias opciones, lo que podemos hacer es convertirla en un menú desplegable. ¿Qué quiere decir esto? Si presionamos menú desplegable, tenemos estas 4 opciones. Y bueno, en este apartado el alumno vamos a tener la visión que tendrá el alumno de esta prueba y aparecerá de la siguiente manera. Esta pregunta tendrá un punto y aquí aparecerán las 4 opciones, ¿no es cierto?, que tiene para poder responder. Si volvemos nuevamente a la pregunta, podemos añadir, por ejemplo, más opciones correctas, en donde presionamos aquí y, por ejemplo, pasa esta sección de ser circular a ser un cuadrado sin puntos, donde podemos, por ejemplo, añadir que también la respuesta correcta para esta pregunta es la opción 4. Entonces ahora tendremos 2 respuestas correctas. Otra cosa que podemos mencionar de este tipo de preguntas es que podemos añadirle un subtítulo. Si la pregunta requiere de una explicación un poco mayor, se puede escribir un subtítulo para definir en mayor detalle el mismo. Si nos vamos a agregar nuevo, podemos añadir texto también a una pregunta, en donde podemos añadir un subtítulo o incluso, si lo encontramos innecesario, podemos quitárselo. Aquí aparece, por ejemplo, los puntos asignados de la pregunta anterior, que son 1. Por ejemplo, si la pregunta es con desarrollo y se requiere una respuesta larga, se le puede asignar una mayor cantidad de puntos por pregunta. También tiene el carácter de obligatorio y siempre es mejor considerar una respuesta larga a una respuesta corta, porque, por ejemplo, si la respuesta a la pregunta es rojo, si yo escribo la respuesta como es el color rojo, me la considerará como mala. Entonces es preferible que sea una respuesta larga. Otro de los tipos de preguntas son las calificaciones, en donde tendremos una pregunta también que puede ser calificada, por ejemplo, aquí podemos ver con estrellas. Podemos asignar un valor un poco mayor de niveles de respuesta, por ejemplo de 1 a 10. Y si queremos darle un poquito más de formalidad a esta pregunta, podemos asignarla como un símbolo de número.
Recuerde también asignar los puntos y que sea de carácter obligatorio. Otro factor también que podemos considerar dentro de este tipo de preguntas es una etiqueta. Por ejemplo, que el número 1 sea muy insatisfactorio y que el número 10 sea muy satisfactorio. También tenemos preguntas que se pueden asignar como fechas. Por ejemplo, la fecha de alguna independencia, de la caída de, por ejemplo, el Imperio Romano, las fechas, pero siempre tienen que ser en este formato: días, meses y años. Y nuevamente mencionándolo, se puede añadir un subtítulo para determinar con mayor detalle esta pregunta. Luego tenemos la opción de clasificación. En este tipo de preguntas se puede, ¿no es cierto?, hacer una opción en un orden correcto, en donde cuando se comparte el cuestionario las opciones aparecerán en el orden aleatorio. Podemos asignar más opciones y estas aparecerán, como se menciona aquí, en orden aleatorio cuando el alumno la revise. Podemos quitarle, ¿no es cierto?, el subtítulo o añadírselo según se requiera, asignar la cantidad de puntos y el carácter siempre de obligatorio. Otro también de los elementos que tenemos para hacer este tipo de pruebas es un tipo de pregunta linked, en donde se asignará la pregunta y podemos asignar distintas opciones a distintas instrucciones. Podemos añadir más opciones, tanto así como instrucciones. También se puede añadir, por ejemplo, si se le solicita al alumno que suba un archivo tipo audio, un video, se puede asignar en este apartado y podemos añadir, por ejemplo, el límite de número de archivos. Podemos añadir el límite del tamaño que solicitamos este archivo. Puede ser de 1 hasta 10 archivos. Y el tamaño puede ser desde 10 megas hasta 1 giga. También podemos añadir el tipo de archivo, en donde si nos vamos a este apartado y tipo de archivo, podemos añadir desde un Word hasta un audio. También, como última opción, tenemos Net Promoter Score, en donde, por ejemplo, aquí nos muestran qué probabilidades hay de que nos recomiende a un amigo o un compañero. Tenemos nada probable a muy probable. Ahora veremos un caso de una prueba preformulada. En este caso, tenemos una prueba de ensayo con 17 puntos. La primera pregunta es una pregunta con una opción correcta que tiene asignado un punto y podemos ver, ¿no es cierto?, cuál es la respuesta correcta. En el segundo caso tenemos una pregunta con 2 respuestas correctas, ¿no es cierto? Podemos ver cómo cambia el apartado de ser circular a ser cuadrado. Tenemos una diferencia aquí. Antes había un punto, ahora son 2. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de selección con un menú desplegable. Aquí tenemos una pregunta de tipo texto con una respuesta que debiese ser larga. Aquí, por ejemplo, también tenemos una pregunta con calificación por niveles, con símbolos de estrella. Tenemos también una pregunta con una fecha
en formato día, mes y año. Y también una con de tipo de clasificación. Tenemos una pregunta con Likert, ¿no es cierto? Donde tenemos 3 o menos, 4, 7 o más. Y le solicitamos al alumno que adjunte un archivo también. Y finalmente, una pregunta de carácter matemático. Las preguntas con opciones también tienen el apartado de matemáticas, en donde tú puedes ingresar a este cuadro de texto y puedes observar que habrán muchas modalidades, mucha simbología matemática para poder ir creando ecuaciones, ya sean ecuaciones lineales o cualquier ecuaciones logarítmicas o cualquier otro tipo de ecuación que permita el uso de estos signos. Cuando aparece este tipo de pregunta, nosotros podemos asignarle una respuesta cualquiera o podemos asignarle una respuesta con restricciones, en donde tenemos que claramente es una respuesta con número y puede ser un valor mayor que o igual a, menor que o igual a, o cualquiera de estas otras opciones. Los alumnos verán de esta manera esta prueba. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta y la respuesta. Vamos a elegirla. Aquí tenemos una pregunta con distintas opciones, ¿no es cierto? Podemos elegir cualquiera, ya sea una, 3 o incluso las 4. Aquí tenemos una pregunta con menú que se despliega. Podemos elegir cualquiera de estas respuestas. ¿Cuál es el género favorito del cine? Por ejemplo, cine de terror. Justifique porque me gustan los fantasmas. Por ejemplo, aquí podemos calificar con 9 estrellas. Si no sabemos la fecha, podemos elegir, por ejemplo, cualquier fecha y nos aparecerá en este apartado. Aquí tenemos que ordenar según sea el orden correcto. La siguiente indica cuál es el orden, cuántos libros tiene cada una de estas sagas. 3 o menos, pueden ser 5, 3 o menos. Esto pueden ser 7 o más, 3 o menos. Aquí, por ejemplo, se le solicita al alumno cargar un archivo de tamaño con los siguientes parámetros, que puede ser un solo archivo con un límite de 10 megas y se permiten todos los formatos de subida. Entonces vamos a cargar un archivo desde nuestra computadora, por ejemplo, y está cargado. La pregunta matemática, ¿no es cierto? Que puede ser 3 y finalmente se envía. Ahí se ha enviado la respuesta y si volvemos a la vista del docente, lo que tenemos en este apartado al costado son las respuestas. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es el gráfico, la porcentaje de respuestas correctas, preguntas incorrectas, correcto, incorrecto. Por ejemplo, aquí la tendencia de cuál es la respuesta correcta. Y podemos revisar, lo más importante es revisar las respuestas.
de, por ejemplo, de este alumno o del otro alumno. Si consideramos que, por ejemplo, tuvo solamente un error o respondió solamente una de las dos correctas, podemos asignarle un punto. Estas preguntas que requieren revisión, dice cuál es su género favorito del cine, justifique. Si es satisfactoria la respuesta, se le puede asignar los 2 puntos o 1. Si esta respuesta corresponde, se le puede asignar el puntaje. Esta es incorrecta, así que podemos dejarla en 0. 0 de 4. A ver, ¿cuántos están correctas? 3 o menos. 5. Vamos a dejarla en 2 puntos. Cualquier portadisco creada por el colectivo. Esta pregunta podemos ver, por ejemplo, el archivo adjunto. Y si corresponde, le asignamos un puntaje. Y así estaría guardado ya la respuesta de este alumno, la corrección. Si tenemos otro alumno, podemos ir viendo sus resultados que requieren revisión. Y hay que hacer lo mismo que en el caso anterior. Una vez listos las revisiones del alumno, uno puede abrir el archivo en Excel y se le va a descargar a su computadora. Y podemos revisarla, por ejemplo, que el total de puntos de este alumno fue de 3 puntos, el de otro fue 12 puntos, y tenemos su hora de finalización, la hora de inicio, su correo electrónico, ¿no es cierto?, su nombre y el total de puntos. Una vez creada esta prueba, este cuestionario, nos aparecerá en el apartado Crear, Cuestionario, nuestra prueba. Vamos a seleccionar Prueba de ensayo. Siguiente. Y aquí vamos a definir los parámetros de este ensayo, en donde podemos asignar obviamente a todos los alumnos de este equipo o de este curso, y asignar también la fecha de vencimiento, en donde por defecto está el día martes 13 de abril a las 23:59. Si nosotros queremos asignarle a los alumnos esta prueba para el futuro, lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, para el día jueves 15, seleccionamos una hora, por ejemplo a las 8:30, y que su fecha de vencimiento sea el día viernes 16, o incluso podemos dejar el mismo jueves 15, y van a tener hasta, por ejemplo, las 2 de la tarde para realizarla. También podemos asignar una fecha de cierre de esta prueba, de este cuestionario, en donde podemos asignar que el mismo día jueves 15 de abril los alumnos tengan hasta las 22 horas para poder enviar este cuestionario. La tarea se publicará el jueves, como aquí aparece, 15 de abril, desde las 8:30 hasta las 14 horas, y se va a permitir además la entrega con retraso hasta el jueves 15 de abril hasta las 22 horas. Una vez listo, presionamos ahí y asignamos a programar. Por lo tanto, esta prueba será asignada en este curso en el horario correspondiente, y se le informará a los alumnos en la conversación general, en las publicaciones, que esta prueba se va a realizar ese día. Recuerda que ante cualquier duda o consulta puedes comunicarte con nuestro equipo Teams.